Predestinación absoluta. La escuela antigua o bautistas primitivos en años anteriores han sido identificados y distinguidos definitivamente de todas las demás organizaciones religiosas o eclesiásticas como bautistas predestinarios. Y como tales han sido objeto de reproches y vituperios por parte de aquellos que tienen opiniones más limitadas de lo que consideramos como el absoluto y todo el gobierno de Dios omnipresente sobre todos los seres, todos los eventos y todos los mundos. Con profunda solicitud y preocupación dolorosa, hemos sido testigos en la predicación y en los escritos de algunos de nuestros hermanos de la disposición de ceder o modificar la doctrina para limitar su aplicación a cosas que la mente carnal del hombre puede comprender o la sabiduría de este mundo puede aprobar, mientras que algunos concederán que todas las cosas que ellos consideran puros y santos son ordenados o predestinados por Dios. Niegan que el gobierno absoluto de Dios dicte por decreto absoluto las obras perversas de hombres y demonios malvados. Por eso, dicen, lo harían haz que Dios sea el autor del pecado. Por lo tanto, establecen su juicio y establecen límites para restringir la sabiduría infinita, y más allá de lo cual no debe extender su gobierno, sin someterse a su censura como un Dios injusto y el autor del pecado. Pero qué lamentable es la infatuación de los mortales pobres y ciegos, cuando la vana raza de carne y hueso discute con su creador, Dios, cuando el hombre mortal presume ser más santo, sabio o justo que él. Indudablemente, muchos de los queridos pueblos de Dios que sienten celos por la gloria de Dios y que, sin ambición de ser sabio por encima de lo que está escrito en las sagradas escrituras, de la incapacidad de comprender los dos grandes misterios paralelos de la piedad y de iniquidad, hemos sentido una encomiable preocupación por temor a que en nuestra debilidad imputemos a Dios algo que refleje en sus adorables perfecciones, o que le neguemos lo que Él ha ordenado para la manifestación de su gloria. Ciertamente nos convertimos a nosotros, como seres finitos, en hablar de Él y de su gobierno con temor y temblor. Él es el alto y elevado que habita la eternidad, y su nombre es santo. Sus atributos están velados en ese infinito que ningún ser finito puede buscar buscando. Él guarda la faz de su trono, el lugar y el poder de su gobierno, y extiende su nube sobre él. Como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más elevados que nuestros pensamientos. El estándar de pureza y santidad infinitas es la voluntad de Dios. No puede haber una ley superior a la voluntad de Dios, porque solo para el estándar o consejo de su propia voluntad y placer él mismo se conforma. Él hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Libro de Efesios 1 y 11. Declarando el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho, diciendo, mi consejo permanecerá firme, y haré todo lo que quiero. Isaías 46 horas y 10 minutos. En relación con esto, dijo, yo soy Dios, y no hay nadie como yo. Y en la revelación del Cordero, en quien mora toda la plenitud de la deidad, los 24 ancianos se postran ante el que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas, y para tu placer son y fueron creadas. Libro de Apocalipsis 4. 10,11. La profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, y sus caminos pasados para descubrir. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Primero le fue dado, y le será recompensado nuevamente, porque de él, y por medio de él, y para él, son todas las cosas, a él sea gloria para siempre. Amén. Libro de Romanos 11.
33 a 36. Cuando Dios creó los cielos y la tierra no se empleó ningún otro poder que el suyo, no se consultó otra sabiduría que la suya, ni hubo otra cosa que su propia voluntad para dictar qué, cómo o con qué propósito debería crearse algo. Como un alfarero tiene poder sobre la arcilla, tiene derecho a formar sus naves a su antojo, y si forma parte de los mismos recipientes para honrar y de los vasos para deshonrar, ¿quién disputará su derecho a hacerlo? El profeta dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, entonces, comillas, ¿qué tal si Dios, dispuesto a mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira equipados para la destrucción? Y para que él pudiera dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de la misericordia, que antes había preparado para gloria. Libro de Romanos 9, 21 a 23. Nos atrevemos a cualquiera de nosotros, pobres, finos gusanos del polvo, disputar el derecho soberano de Dios de hacer todo lo que le place en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Comillas, será que lo que se formó le dirá al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Cuán apropiadas y convincentes son las palabras de Job. El infierno está desnudo delante de él, Dios, y la destrucción no tiene cobertura. Extiende el norte sobre el lugar vacío, y cuelga la tierra sobre nada. Él liga las aguas en sus espesas nubes, y la nube no se rasga debajo de ellas. Él retuvo la faz de su trono y extendió su nube sobre ella. Él ha rodeado las aguas con límites, hasta que el día y la noche lleguen a su fin. Los pilares del cielo tiemblan y se asombran de su reprobación. Él divide el mar con su poder, y con su entendimiento él hiere a través de los soberbios. Por su espíritu él ha guarnecido los cielos, su mano formó la serpiente torcida. He aquí, estas son partes de sus caminos, pero, cuán poca cosa se oye de él, pero el trueno de su poder puede entender. Libro de Job 26. 6 a 14, comillas. Podemos contemplar la terrible majestad, la sabiduría profunda, el consejo profundo e inescrutable, la bondad infinita, la mano de obra infalible en todo lo que ha condescendido para hacernos conocer sus grandes y maravillosas obras. Desde la difusión en el exterior y la guarnición de los amplios cielos, hasta la formación de la serpiente torcida, y aún dudan de su poder predestinado y su gobierno irrestricto sobre todos los seres, todos los mundos y todos los eventos. Están la muerte y el infierno y todas las cosas desnudas delante de él, y la destrucción descubierta a su ojo que todo lo ve, y sin embargo ilimitada por su poder y sabiduría, ha extendido el norte y equilibrado la tierra sobre nada, sin ningún diseño, propósito o decreto concerniente a su destino posterior. Ha atado Dios las aguas en su espesa nube, y ha dado al mar su decreto, para que las aguas no pasen su mandamiento. Libro de Proverbios 8 y 29, y sin embargo, dejó todo al azar de la casualidad, cuando estableció su trono por encima de los cielos, sería el lugar de ningún poder para controlar el destino de todas las cosas en el cielo, la tierra y el infierno. Durante aproximadamente 6000 años, el sol, la luna y las estrellas han llenado con exactitud sus respectivas órbitas, y sin la variación de un segundo de tiempo desde su creación hicieron todas sus revoluciones, en obediencia al decreto del Creador. Es por casualidad que los cielos, así, declaran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia su obra. Pero, dicen algunos en cuyas mentes es oscura la doctrina del gobierno universal, admitimos que Dios ha predestinado algunas cosas, pero no admite que ha predestinado todas las cosas que suceden. Veamos cómo este gobierno parcial o limitado estaría de acuerdo con el registro divino. Supongamos que en lo que hemos estado contemplando de los cielos deberíamos encontrar el sol y la luna, y todas las estrellas menos una,
sostenidas firmemente en sus órbitas por la voluntad y el decreto irresistibles de Dios. Y esa única estrella solitaria, sin una órbita fija, se permite que alcance el infinito del espacio, deambule con más que la velocidad del rayo, guiado solo por casualidad. ¿Dónde estaría la seguridad de todas las otras estrellas? ¿Qué sería de la predestinación de aquellos cuerpos celestiales que el decreto de Dios preservaría de la amenaza? Para nosotros ha sido un pensamiento reconfortante que Dios ha establecido los límites de nuestra habitación en la tierra, y el número de nuestros meses está con Él, y nuestros días nos son asignados como los días de un asalariado, que no puede pasar sus límites. Pero, ¿qué seguridad de seguridad podría permitirse, si Él ha dejado asesinos y hombres sedientos de sangre o demonios sin restricciones por su decreto predestinado? En nuestra opinión, todo o nada debe estar sujeto a la voluntad y la providencia de Dios. Incluso la maldad de los hombres impíos está restringida por la predestinación, de modo que la ira del hombre alabará a Dios, y el resto de la ira lo retendrá. Dolores y muertes a nuestro alrededor vuelan hasta que Él nos ofrezca. No podemos morir, ni un solo eje puede golpear a menos que el Dios del cielo lo considere apropiado. Porque la muerte y el infierno no pueden hacer más de lo que su mano y consejo han determinado que se haga. Esto hace que Dios sea el autor del pecado, en otras palabras, esto lo convierte en pecador o le imputa una imputación de impureza. De ninguna manera. ¿Contra quién es posible que Dios peque? ¿Está sujeto a alguna ley por encima de sí mismo? Si es así, ¿con qué ley puede ser acusado? ¿En qué tribunal puede ser juzgado o condenado? ¡Qué descabellado! Es su derecho eterno de hacer todo su placer. Tampoco darles una cuenta a los mortales, o de sus acciones o decretos. Saborea del ateísmo negar que Él es el Dios autoexistente e independiente que ha creado todas las cosas para su propia voluntad y placer soberanos. Y si se admite que tenía derecho a crear el mundo y todos los mundos, también debe admitirse que tenía derecho a crearlos de acuerdo con su propia voluntad y placer. Worms no puede acusarlo de error porque no les asignó un lugar más exaltado en la creación, o por crearlos en vez de hombres. Los hombres no pueden acusarlo justamente por no haberlos creado ángeles, ni ángeles porque no los convirtió en dioses. El mundo, con su infinita variedad de criaturas vivientes, desde el insecto más pequeño hasta el monstruo más grande, así como el hombre, fueron hechos para el placer de su hacedor. Y todos deben cumplir el propósito exacto para el cual fueron hechas. Incluso la serpiente torcida, así como la paloma inofensiva, todos se pronunciaron bien en sus respectivos lugares. No es bueno en el sentido en que Dios es bueno, pero es bueno porque fueron precisamente lo que Él quiso o lo predestinó a ser. Si la serpiente hubiera sido recta, o la paloma torcida, o si las cosas hechas hubieran sido diferentes de lo que el Creador pretendió, habría habido un defecto en la ejecución. No podemos, con vistas tan exaltadas como entretenimos, pensar que Dios nunca ha logrado asegurar el perfecto cumplimiento de su propio diseño o propósito en cualquier cosa que haya hecho alguna vez. La entrada del pecado en el mundo, y la muerte por el pecado, que por la ofensa de un hombre ha pasado a toda la humanidad, no fue un acontecimiento desatinado para con Él, a cuyos ojos el pecado, la muerte y el infierno no tienen cobertura. El propósito eterno que Dios se había propuesto en sí mismo antes de que el mundo comenzara era lo suficientemente perfecto y completo como para incluir todo lo que podía y posiblemente transpirar. O no habría declarado el fin de todas las cosas desde el principio. Conocidos por Dios son todas sus obras desde el comienzo del mundo, libro de Hechos 15 y 18. Pero hay muchos que admiten el conocimiento previo de Dios y, sin embargo, niegan su consejo determinado,
del que depende la certeza de todos los acontecimientos del tiempo. Los hombres pueden tener un conocimiento previo limitado de las cosas que Dios ha hecho ciertas por su consejo determinado y decretos irrevocables, como se dice, los vivos saben que deben morir. Pero el conocimiento previo de Dios no depende de nada fuera de sí mismo, ya que ha desafiado al universo a contar con quien ha tomado consejo o quien le ha instruido. A nosotros nos parece perfectamente claro que no se podía saber nada que no estuviera determinado, y que la presciencia y el consejo determinado de Dios son inseparables. También se admite generalmente que, en la salvación de su pueblo, a quienes antes conocía, a estos también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, Romanos 8 y 29. Pero que el amado Hijo de Dios fue entregado en las perversas manos de los hombres para ser crucificado por el consejo determinado y el conocimiento previo de Dios, no se admite tan fácilmente. Las obras perversas de aquellos que crucificaron al Señor de la Gloria no fueron conocidas por sus asesinos, pero fue conocido y determinado por Dios, dijo Pedro, a quienes acusó de la maldad de matar al príncipe de la vida. Sabía que por ignorancia lo habías hecho, como también lo hicieron tus gobernantes. Pero esas cosas, que antes Dios había manifestado por boca de todos sus profetas, para que Cristo padeciera, así lo ha cumplido. Libro de Hechos 3. 17,18, en verdad, contra tu santo niño Jesús, a quien has ungido, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles, y el pueblo de Israel, se reunieron, para hacer lo que tu mano y tu consejo determinaron antes de ser hecho. Hechos 4. 27,28. La maldad de los hombres al traicionar y crucificar a nuestro Señor había sido predicha positivamente desde los días de Abel, en lo que Dios habló a los padres por los profetas, y por lo que significaban todas las ofrendas que se hicieron bajo la dispensación anterior. Las piezas de plata por las cuales fue traicionado fueron contadas y declaradas cientos de años antes del nacimiento de Judas, y la división de sus vestiduras, y el reparto de su túnica sin costuras, fue determinado por Dios y declarado por los profetas. La historia de José, y la maldad de sus hermanos, fue en cumplimiento de sus sueños, y de acuerdo con el propósito en el que José dijo, Dios lo quiso para siempre. Algunos han dicho que estos grandes eventos que Dios ha invalidado para siempre fueron ordenados por el Señor, pero que los asuntos más pequeños y la maldad de los hombres no fueron predestinados. Nuestro Salvador nos ha informado que el consejo determinado de Dios en su omnipresente providencia numera los pelos de nuestra cabeza, de modo que ni un cabello pueda caer al suelo sin él. Incluso los pequeños gorriones están protegidos, y los cuervos reciben alimento por medio de su consejo determinado. Y Pablo nos asegura que, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados de acuerdo a su propósito. Nos parece irracional, así como no bíblico, decir que el gobierno de Dios dirige y controla algunas cosas, y que otras cosas quedan bajo el control de los hombres o los demonios. Si el gobierno de Dios se extiende solo a las buenas obras de los hombres, entonces su gobierno absoluto queda totalmente excluido, porque como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han apartado del camino, juntos se han vuelto inútiles. No hay ninguno que hace bien, no uno. Libro de Romanos 3. 10-12. No limitaríamos el gobierno de nuestro Dios, ni, como no podemos comprender sus designios, atrevernos a decir que Él no tiene ningún designio. Él mora en la oscuridad más espesa, realiza su trabajo, la causa oculta, pero, aunque sus métodos son desconocidos, el juicio y la verdad sostienen su trono. En cielo,
tierra, aire y mares él ejecuta sus firmes decretos, y por sus santos está confesado que lo que hace siempre es lo mejor. Los hombres actúan voluntariamente cuando cometen pecado, no tienen más conocimiento o respeto por el propósito de Dios que los hermanos de José o la esposa de Potifar en su caso, porque no hay temor de Dios ante sus ojos. Lo es incluso con los príncipes de este mundo, si hubieran conocido a Jesús, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero era necesario que José fuera encarcelado, y era conveniente que Cristo padeciera, por lo tanto ese conocimiento fue ocultado a los perseguidores de José y de Jesús, hasta que llenen la copa de su iniquidad. Y así es en la sabiduría de Dios que el mundo con sabiduría no lo conocerá. Sin embargo, tal es la sabiduría, el poder y el gobierno justo de nuestro Dios que puede y establece los límites exactos por los cuales la maldad de los hombres y los demonios es limitada, y más allá de lo que no pueden ir. Satanás está atado por 1000 años con una gran cadena, y después de 1000 años será desatado por un corto tiempo. Con toda su furia y malicia, está restringido por el poder supremo y el decreto de Dios, para no hacer más ni menos de lo que Dios invalidará para el bien de su pueblo y para su propia gloria. Y así también, Dios, dispuesto a mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira equipados para la destrucción, como en el caso de Faraón y los egipcios. Endureció el corazón del faraón hasta que todas las plagas y juicios se cumplieron, y su poder y gloria todopoderosos se dieron a conocer en la liberación de los hebreos, y en aplastante faraón y su anfitrión en el mar rojo. Por lo tanto, él tiene misericordia de quien tendrá misericordia, y a quien él quiere que endurezca. Me dirás entonces, porque aún encuentra falta. ¿Quién resistió a su voluntad? No, hombre, ¿quién eres tú? Responde contra Dios. Dirá la cosa formada al que la formó, ¿por qué me hiciste así? Libro de Romanos 9, 17 a 22, el apóstol, consciente de la disposición de la mente carnal para criticar y responder contra la soberanía de Dios en la ejecución de su placer, no intentó disculparse por Dios, o al menos modificar la doctrina para hacerlo menos objetable a la mente carnal, pero llamó la atención sobre la infinita disparidad entre el Dios infinitamente sabio, santo y omnipotente, quien posee nuestro destino eterno, y por cuya paciencia se nos permite vivir, y el hombre pobre, finito, depravado, miope y la osadía de la presunción y la locura extrema de cuestionar la justicia o la sabiduría de Dios al trabajar todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Consideramos que es un asunto muy serio acometer que Dios no puede gobernar el mundo, por su propio consejo, sabiduría y poder, de acuerdo con el diseño y propósito eterno e inmutable propuesto en sí mismo antes de que el mundo comenzara, sin someterse a sí mismo a la carga de ser el autor del pecado. El pecado es la transgresión de una ley bajo la cual el transgresor es justamente considerado responsable, y a la pena de la que está sujeto. Pero nos hemos esforzado por mostrar que Dios no está bajo ninguna ley sino por su propia voluntad y placer, y por lo tanto hace su placer en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. De ninguna manera podría estar sujeto a la obligación de dejar que los asuntos de este mundo o parte de ellos se rijan por casualidad o por voluntad de los hombres. Como Él está en una mente, y nadie puede volverlo, sus propósitos son eternos, como Él mismo. Sus decretos son perfectos desde siempre, no admiten ninguna mejora o cambio. Si Él no tenía el derecho de predestinar todas las cosas pertenecientes a los eventos de tiempo antes de que Él creara el mundo, preguntamos qué derecho adquirió posteriormente para ejecutar las órdenes de su trono. Si hubiera sido su placer haber impedido que el pecado entrara en el mundo, ¿podemos dudar de su poder o sabiduría o habilidad para haberlo hecho?
Si el pecado ha entrado en este mundo en oposición a su voluntad, o porque no tenía la sabiduría y el poder para impedir su entrada, ¿qué seguridad tenemos de que no entrará también en el mundo por venir? Pero, en nuestra opinión, es mucho más consistente con lo que Dios nos ha manifestado de su ser y sus atributos para creer que Dios tenía un propósito digno de sí mismo, por inescrutable que sea para nosotros, con respecto a la entrada del pecado, así como también con respecto a todo lo demás. Él nos dice, estad quietos, y sabed que Él es Dios. Para nuestra mente débil, la conclusión es inevitable, que la predestinación de Dios controla todas las cosas o nada. Vemos una gran máquina complicada, con sus 10.000 ruedas. No podemos comprender ni entender su funcionamiento, pero se nos dice que el maquinista tiene un conocimiento perfecto de todas sus partes salvo una, hay un uso definido para cada rueda y resorte. Pero uno se mantiene en la máquina que no tiene ningún movimiento determinado o uso definido. ¿Cuánto tiempo podría funcionar esa máquina con seguridad? Con la parte ingobernable responsable en todo momento de confundir al conjunto? No podemos ver cómo cualquier parte del gobierno de Dios puede ser absoluta y segura, si Dios no tiene el gobierno indiviso del todo en todas sus partes, y si Él tiene hoy el control total, ¿no tuvo el mismo control ayer y para siempre? Si no tiene el control total hoy, ¿hay alguna certeza de que tendrá mañana o en cualquier periodo futuro? Si admitimos que Dios gobierna absolutamente todas las cosas de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, y que Él es inmutable, entonces debemos admitir que Él ha determinado lo que debe y lo que no sucederá en el tiempo o en la eternidad. Pero negar su control universal de todas las cosas, incluyendo todos los principados y poderes, tronos y dominios, las cosas presentes o por venir, ya sean visibles o invisibles, es negar que Él es el Dios de toda la tierra, y virtualmente negar su poder eterno y divinidad si Él no tiene el poder y la sabiduría para determinar todos los eventos. ¿Cómo puede Él hacer que todas las cosas funcionen juntas para bien de aquellos que lo aman? Pero mientras sostenemos que Él es supremo en poder, y que Él obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, estamos seguros de que Él reina en justicia, y que no hay injusticia con Él. Admitir el gobierno universal de Dios es admitir la predestinación de todas las cosas, desde la caída de un gorrión hasta la disolución de un mundo. En ausencia de la predestinación, ¿con qué certeza podría inspirar el Espíritu Santo a los santos profetas y apóstoles a predecir todo lo que alguna vez debería suceder? Si fuera indeterminado en el propósito de Dios, ¿cómo podrían los apóstoles decirnos de los tiempos peligrosos que deberían venir en los últimos días, o la apostasía de la fe y la maldad espiritual en los lugares altos? Pero presentaremos estas observaciones a la consideración de nuestros lectores, y deseamos que lo que hemos escrito pueda ser cuidadosamente probado por el estándar infalible, las Escrituras, y recibido solo en la medida en que sea sostenido por la palabra y el Espíritu de nuestro Dios. Octubre de 1880. Elder Gilberto Bibi.